Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos Insider, estamos en IAB Conecta, en el podcast de Vitamina, y estamos aquí con Omar Carrión. ¿Cómo estás, Omar? Todo bien, muchas gracias. Aquí, disfrutando de un gran día de pláticas y de colegas y de experiencias. Realmente concurrido, creo que en el día de hoy han venido cerca de 3.000 personas al IAB Conecta. Realmente es muy, pero muy exitoso, ¿no? Sí, la verdad que creo que es un muy buen evento, diverso, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Y también es un buen espacio también para reconectar y conectar con colegas, con partners, ¿no? Entonces la verdad que es bueno a veces dedicarle un par de horas también a acercarse un poquitito con la industria y con los colegas. Genial. Y tuviste una participación destacada porque estuviste en un panel donde estuviste conversando acerca de datos, magia, emociones. Sí. Me intriga mucho saber cómo se conectan esos temas. Si nos puedes resumir un poco de qué fue eso. Mira, es una charla que estamos dando desde hace un par de meses, Leandro Raposo de Ciranos y yo. Es un poco la ecuación entre un cliente y un creativo, ¿no? Y un creativo que cuenta muy buenas historias. Y cómo en el proceso de trabajo en el día a día, que aparte Leandro y yo trabajamos en un par de marcas de manera conjunto, cómo pues está esta dicotomía y esta como paradoja entre el tema de los datos y la inteligencia artificial y el performance y los algoritmos y todo esto, con el tema de las ideas y de las historias, ¿no? Claro. Y entonces lo que quisimos es, sobre todo en un foro como este, donde hablas de inteligencia artificial y el avance y la agilidad y yo lo voy a resolver más rápido, con menos tiempo, más barato, ¿no? O sea, estamos en una vorágine de velocidad. Como que es un momento de hacer una pausa y decir, a ver, sí, las herramientas, la tecnología, la transformación que estamos viviendo es algo que no vamos a poder detener, pero me parece que a veces hay que entender un poquitito el contexto y cómo se conjuga la tecnología con el elemento humano, ¿no? Yo creo que también hay muchas, de repente, vertientes medio catastróficas de la inteligencia artificial, va a matar a las agencias, a los creativos, van a despedir gente. Y yo creo que hay que un poco abrazar también el uso de la tecnología y cómo usarla también a nuestro favor, porque yo creo que al final del día los datos son fríos, ¿no? Y necesitan de alguien que los interprete, que los codifique y que los convierta en algo tangible y que pueda ser relevante para ti y para mí. Y ahí es donde creo que la creatividad humana juega un valor tremendamente importante que la inteligencia artificial hoy, al menos hasta el día de hoy, todavía no lo hace tan prolijamente, ¿no? Claro. Te da soluciones, te da posibilidades, te da puntos de vista, pero hay historias, ¿no? Como las que ahorita compartimos un poco con la audiencia, Leandro y yo, que son totalmente humanas, ¿no? Lo que siente uno por su hijo y lo que uno quisiera hacer con sus hijos, ¿no? Yo siempre digo que la inteligencia artificial, pues nunca le han roto el corazón, ¿no? Nunca ha visto un atardecer. Entonces, ahí es donde creo que hay que compaginar un poco las dos partes. Y Leandro y yo un poco lo que hemos estado haciendo en un par de foros de industria, esta es la primera vez que lo hacemos en México, lo hicimos el año pasado en Buenos Aires, pues plantearnos un poco la hipótesis con la gente. O sea, al final del día no es blanco-negro, es cómo conjugamos estas dos partes y cómo la data pues sirve de alguna manera también como para entender mejor, pero cómo podemos traducir eso mejor en algo que conecte contigo y conmigo de una manera más relevante, en donde las marcas de alguna manera pues son esos agentes que habilitan esas conversaciones, esas experiencias, esos contenidos, ¿no? Para que al final del día pues tú tengas una mejor conexión con el consumidor y con las marcas, ¿no? ¿Cuáles son los datos que más valoras tú desde tu trabajo en que la nova en sentido si son datos que sirvan para innovar en nuevos productos y servicios, si son datos que te permitan conocer más y mejor a tu consumidor, si ese consumidor ha cambiado sus hábitos? Sí, a ver, yo te diría, evidentemente por mi responsabilidad, que tengo mucho que ver con temas de marketing y de comunicación, los datos que tienen que ver con consumidor son los más críticos, ¿no? Y hay distintos niveles, tú lo sabes, ¿no? Desde el tema de intereses, tendencias, hábitos, hasta temas de
need states, ocasiones de consumo de medios, interacciones, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues hoy hay un gran cúmulo de datos y de fuentes a las cuales poder acceder. Yo creo que hoy lo que es rico de repente de eso es cómo extraes esa data, cómo de repente la tecnología te ayuda a hacer esa experiencia más amistosa, ¿no? Claro. Y cómo a partir de ahí tú puedes sacar insights o hipótesis que puedan ser más potentes para resolver un problema de negocio que tienes, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, digamos, conceptualmente no ha cambiado de origen. Lo que creo que hoy es, o sea, cada vez más información y cada vez es más difícil interpretar, codificar, ¿no? Y traducir la data en insights, los insights en acciones, ¿no? Y las acciones en algo mucho más grande. ¿Hay insights que te han sorprendido, que tú tal vez creías que tu consumidor tenía tales o cuales hábitos y después encontraste que el insight era distinto, tal vez tuviste que cambiar de dirección a priori lo que iba a ser una campaña de comunicación? Yo creo que los insights potentes deben hacer eso, te deben de sorprender, es algo que no sabías que sabías, ¿no? Claro, sí. Y esa es la gran aspiración del insight, ¿no? Yo creo que luego a veces en el negocio confundimos un poco el insight con el hecho, ¿no? Con el fact, ¿no? Y eso no es, ¿no? O sea, el fact refleja nada más lo que está pasando. El insight reinterpreta un poco, ¿no? El porqué de un problema que le está pasando a un grupo o a una persona, ¿no? O un problema que va mucho más allá y que no tiene nada que ver ni con los productos, ni con las marcas, ni con lo que tú quieres resolver a nivel de negocio, ¿eh? Es un comportamiento humano, ¿eh? Claro. Estamos en un evento que habla de digital, claramente. La transformación digital la han experimentado las empresas tanto en sus procesos internos como en su comunicación, hacia medios digitales, etcétera, etcétera. La pregunta simplista que tengo para hacerte es, ¿qué tan digitales son ustedes en cuanto a sus procedimientos de empresa y en cuanto a su comunicación, ¿no? Sí, a ver, yo te diría muchísimo. En la compañía hemos estado en un proceso de transformación digital los últimos 6 años. A mí particularmente desde el lado de la comunicación me tocó desarrollar, yo te diría, una iniciativa un poco de transformación digital desde la perspectiva de marketing y comunicación, ¿no? Nosotros montamos un hub de inteligencia y de entendimiento de consumidor y de análisis a partir de lo que pasa en las redes sociales en el 2016. Es un modelo que ha venido creciendo, evolucionando, ha incorporado, ¿no? Hoy yo digo es un monstruo de 6 cabezas, ¿no? Es un capability que le llamamos el Cube, que vive a partir de las redes sociales. Entonces ahí nosotros descubrimos insights de lo que está pasando en la conversación, de lo que está pasando con los contenidos, cómo está el performance de nuestras marcas, cómo hacemos mejor community management de los contenidos que estamos haciendo, cómo hacemos contenido mucho más relevante, test and learn, ¿no? Qué contenidos están funcionando mejor. Ahora hay muchas herramientas que te permiten hacer eso y hacer como que todo el proceso end to end, o sea, desde que gestas la estrategia hasta que la llevas a la vida, hasta que la ejecutas y luego cómo el proceso se vuelve orgánico. Entonces yo te diría, eso desde comunicación, pero yo te diría en otras áreas, incluso de la compañía, supply chain, recursos humanos, insights de analytics, ¿no? Performance, ¿no? Hoy me parece que, sobre todo desde el lado de las CPGs, pues hemos estado, yo creo que todas las compañías haciendo catch up y tratando de montarnos cada vez más en eso, porque es necesario, porque optimiza procesos, ¿no? Yo no quiero decir que nada más optimiza costos, pero procesos, ¿no? Hace los procesos mucho más ágiles, le permite a la gente tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es parte de la nueva realidad y del nuevo ecosistema en el que estamos viviendo, ¿no? Claro, y México está muy digital realmente porque lidera la región en términos de inversión publicitaria versus medios tradicionales, así que es un mercado bastante maduro, ¿no? En lo que tiene que ver. Sí, ¿no? Y es un mercado grande, ¿no? Yo te diría, Brasil y México en ese sentido pues son mercados con un mayor ancho de banda en ese sentido, ¿no? Tanto a nivel de inversión, de cantidad de marcas, de población, ¿no? De recursos, entonces eso ayuda, ¿no? Aunque creo que hay otros países quizás con un tamaño quizás menor, que también, ¿no? Colombia es muy maduro en temas tecnológicos, entonces yo creo que
hay que también ver cómo hace fit eso dentro del contexto del país, del mercado, de la gente, de las marcas, ¿no? Y yo creo que en México podemos hacer mucho más, creo que de lo que tenemos hoy todavía, ¿no? O sea, creo que hemos avanzado, creo que pudiéramos hacer más, deberíamos estar en una mucho mejor posición de la que tenemos hoy, pero me parece que es también parte del proceso, ¿no? Y de la curva de aprendizaje que tenemos que ir un poco aprendiendo. Genial. A lo largo de esta jornada he visto muchas presentaciones con muchas tendencias. He visto mucho de retail media, mucho de CTV, mucho de influencer marketing. No tenemos demasiado tiempo para profundizar, pero sí te quiero preguntar qué de esas tendencias o de otras que hayas visto en esta jornada son las que más te llaman la atención y las que más desarrollo futuro le ves. Sí, a ver, particularmente yo te diría que quizás en el caso de nosotros como un CPG, como una compañía de alimentos, como un producto que vendemos a través de un tercero, no lo vendemos nosotros directamente. El tema de retail es muy importante, ¿no? Creo que todas estas experiencias que incluso hemos tenido oportunidad de ver el día de hoy, que tienen que ver con retail media, ¿no? De cómo podemos expandir los puntos de contacto, cómo podemos segmentar mejor esos mensajes de acuerdo al full funnel, acceder a data, ¿no? Creo que hoy es tremendamente importante, pero sobre todo cómo toda esa data también la puedes correlacionar con el resto, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, e-commerce, ¿no? Tiene un tema de una conexión natural. Entonces yo creo que todo eso robustece la ecuación, sobre todo para identificar cuáles son esos puntos de contacto relevantes para una determinada necesidad de una marca o de un consumidor, ¿no? Entonces yo creo eso particularmente ahorita yo te diría que es algo que lo que nosotros estamos poniendo particular foco e interés, ¿no? También porque es un enfoque más omnicanal, ¿no? Yo no digo 360 porque me parece que ya es una idea, un concepto un poco obsoleta y huele un poco a viejo, pero creo que esta omnicanalidad entre el mundo físico y el mundo digital, los distintos puntos de contacto y cómo somos selectivos, ¿no? Quirúrgicos en la selección de esos puntos para entregarle una mejor oferta de valor a nuestros clientes y a nuestros consumidores, ¿no? Y ahí Retail Media me parece que es de las nuevas plataformas que creo que están empezando a crecer en México, que se están empezando a ordenar, que se están empezando a monetizar y a capitalizar de una manera más formal. Me parece que hoy es como de las nuevas vertientes interesantes a explorar y a entender y aprender, ¿no? Omar, súper interesante todo lo que nos has comentado. Muchísimas gracias por participar de este espacio. No, gracias a ti. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.